Hola, bienvenidos un día más a esta sección de entrevistas de Atlántico TV. Hoy nos acompaña el doctor Mario Alonso Puig, que viene a hablarnos de su último libro, El Caminar del Despertar. El Camino del Despertar, sí, sí. Me ha sorprendido muchísimo, pero muchísimo. Esperaba algo más científico, que tiene mucha base científica, ¿no? Pero como un cirujano, un médico, se preocupa tanto del espíritu, del amor, de la superación. Bueno, yo creo que si vemos un poco mi trayectoria como médico, es una trayectoria donde le he dado muchísima importancia a la parte humanista. Es decir, un médico tiene que saber de enfermedades y tiene que saber conectar con sus enfermos. No somos simplemente una serie de órganos que de vez en cuando funcionan mal, somos seres humanos completos. Entonces, para mí, limitar una persona exclusivamente a su dimensión material me parece que es empobrecerla, empequeñecerla. El ser humano tiene una dimensión material, obviamente, y los médicos, los cirujanos, tenemos que conocerla y conocerla bien. Tiene una dimensión mental, la persona pasa por momentos de dificultad, pasa por momentos de desafío, por momentos de prueba, y los lleva de una manera o los lleva de otra. Y tiene una dimensión espiritual, las personas tenemos una sensación de que estamos conectados unos con otros, de que estamos conectados con la naturaleza, de que hay un propósito, de que no estamos aquí por puro azar, por pura casualidad. Entonces, de alguna manera, toda mi vida he querido conectar las tres cosas, y por eso el libro tiene una parte evidentemente muy científica, y tiene otra parte que está mucho más enraizada, no en la parte más física, sino en la parte más mental y más anímica. Llama la atención como, bueno, una zona, la forma en que vivimos un poco a espaldas de nuestro propio cuerpo, ¿no? Y como incluso los médicos, ¿no?, de la medicina tradicional tampoco lo tienen muy en cuenta. Bueno, nosotros cuando pasamos por la carrera de medicina, que dura 6 años, estudiamos el funcionamiento de los órganos y lo que les hace enfermar y lo que los sana, ¿no? Pero de alguna manera no tenemos todavía generalizada esa visión más holística, más integral de cómo todo se conecta con todo. Es decir, mi cuerpo afecta a mi estado de ánimo afecta a mi cuerpo afecta a mi forma de pensar afecta a mi cuerpo. Entonces, esta visión un poco limitada de lo que es el ser humano, yo creo que puede ser mejorada si entendemos que tiene otras dimensiones y que están todas conectadas. Y el cuerpo no solamente es algo que desde el punto de vista material pues está sano o está enfermo, es que el cuerpo tiene su propia sabiduría. Nosotros lo percibimos como la intuición. Los americanos dicen I feel in the guts, lo siento en las tripas. Todos sabemos muchas veces que tenemos aquí como una especie de run run, una cosa que no sabemos muy bien lo que es, pero que nos está orientando a ir por un sitio o por otro. Hoy sabemos que el cuerpo tiene su propia sabiduría y nos la intenta transmitir, pero en un lenguaje que nos es difícil de comprender. La intuición te dice lo que tienes que hacer, pero no te dice por qué lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, todos mis libros buscan esa conexión. Este es el libro más profundo de los 12 que he escrito, porque quiero, en esta etapa de mi vida, que es una etapa donde, bueno, he podido tener determinadas experiencias y determinados conocimientos, y la ciencia nos ha brindado determinados descubrimientos, quiero que los lectores tengan acceso a cosas que pueden mejorar radicalmente sus vidas. Cuando habla de ese sentido en las tripas, ¿no? Este libro es como una reivindicación del sistema digestivo, de la importancia que tiene. Bueno, sí, no lo había visto así, tiene mucho sentido. Es reivindicar que el tubo digestivo, el aparato digestivo, tiene mucha más importancia de la que le habíamos dado. Nosotros le habíamos dado hasta ahora, en el campo de la salud, la importancia de las enfermedades del tubo digestivo, yo qué sé, colitis ulcerosa, gastritis aguda, úlcera péptica, enfermedad de Crohn, etcétera, etcétera. Y en este libro de lo que hablamos no son ya de las enfermedades del tubo digestivo, sino de las enfermedades del conjunto del organismo que pueden tener su origen en un mal funcionamiento del tubo digestivo. Y entre ellas podemos hablar de muchos temas de alergias, muchos temas de intolerancias, trastornos autoinmunes, enfermedades como
esclerosis múltiple, como el Parkinson, incluso como la enfermedad de Parkinson, problemas que tienen que ver con la diabetes, etcétera, etcétera. Es decir, es una visión diferente donde ya no es solo lo que le afecta al tubo digestivo localmente, sino lo que puede hacer en el conjunto del cuerpo un descuido de la salud del tubo digestivo. Sí, porque lo eleva a la categoría de cerebro, ¿no? El segundo. Sí, sí, lo elevo al nivel de categoría de cerebro intracraneal, porque así lo demostraron los estudios del que lo descubrió el profesor Gershon. El profesor Gershon tiene más de 400 publicaciones científicas del máximo rigor, entonces fue él el que lo elevó a esa categoría, y yo desde luego estoy absolutamente de acuerdo en que tiene esa categoría. No podemos considerar que el cerebro, por ser el órgano pensante, es más importante que el hígado. Una persona sin hígado no puede vivir. No podemos considerar que el cerebro tiene más importancia que el tubo digestivo. Sin tubo digestivo no se puede vivir. Es decir, aquí no es un tema de cuál tiene más importancia. Aquí es un tema de entender qué hace cada uno, cómo se relaciona cada órgano entre sí y qué podemos hacer para mejorar esa relación. Una vez ya conocido el cuerpo, ya enfrentándonos a los problemas, una cosa que me sorprendió mucho es que lo primero que recomienda es la aceptación, bueno, la aceptación de la situación, no resignarse, pero tampoco sublevarse, rebelarse. Sí. ¿No es bueno alguna vez pues dejar salir todo? Bueno, ese es el concepto de la aceptación es unos campos más complejos. Yo he llevado me he pasado literalmente años buscando la raíz de lo que es la aceptación, porque de entrada uno encuentra una resistencia. ¿Cómo voy a aceptar esta enfermedad? ¿Cómo voy a aceptar este problema en el mundo? Pero si se entiende bien, para mí tiene mucho sentido. Aceptar es asumir que eso ahora es así. Es asumir. Entonces, si yo asumo, no quiero negar una realidad ni borrarla, es la que hay. Yo asumo que esto es de color azul. Vamos a suponer que el color azul no fuera el que más me gustara, pero asumo. Entonces, ¿qué voy a hacer con el color azul? Me voy a enfrentar, voy a decir, quiero una mesa que no sea de color azul. A mí el azul me encanta, pero voy a decir, no, entonces yo acepto. Y una vez que lo he asumido, dejo de gastar energía intentando cambiar algo que es como es. Me dices, Mario, si es que la mesa es azul y no tenemos más mesas, imagínate. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no voy a hacer esta bonita entrevista porque esté enfrentado con esto? No, lo que tengo que hacer es, asumo que es de color azul y yo me dedico a estar donde tengo que estar. Entonces, esto es el tema. Por ejemplo, cuando a una persona le diagnostican una enfermedad, si esa persona no asume que ahora mismo tiene una enfermedad, va a intentar resistirse, rechazar lo que ya hay. Y eso va a generar una liberación de cortisol en la sangre y una activación del sistema nervioso simpático que lo que hace es empeorar la enfermedad. Si yo asumo que esta es la realidad, yo ahora digo, muy bien, esta es la realidad, ¿qué puedo hacer yo ahora para cambiar o para mejorar esta realidad sin enfrentarme con la realidad de esta realidad? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, no es la resignación es como una resistencia encubierta, no es el enfrentamiento, es asumo esta realidad, no me gusta, hay muchas cosas que puedo hacer, pero no me voy a quedar, no voy a llevar toda mi energía a esto que ya es una realidad. Bueno, y entonces se inicia el camino del guerrero, ¿no? El camino de salir y superarse. Pero el estado de confort, ¿no es a veces también, se puede uno superar en ese mismo estado? Sí, vamos a ver, es que cuando hablamos de la zona de confort tenemos que utilizar bastante precisión lingüística para describir exactamente lo que hablamos. La palabra o la expresión zona de confort es muy engañosa, porque claro, si yo estoy confortable, ahora en una temperatura agradable, estoy cómodo, etc., ¿por qué tengo que buscar la incomodidad? No, eso sería un absurdo, no. Cuando hablamos de la zona de confort, hablamos de una zona simplemente que es familiar para mí. Pero hay muchas personas que están sufriendo en esa zona que es familiar. Hay personas, aunque parezca sorprendente, que tienen una depresión y se ha convertido en su zona de confort. Se han acostumbrado a estar deprimidas todo el día o a sentirse pequeñas todo el día. Entonces les da mucho más miedo salir de esa zona que permanecer ahí cuando están sufriendo. Entonces, la zona de confort, cuando yo hablo de zona de confort, no hablo de zona donde estés cómodo. Hablo de una zona que por tenerte atrapado
no te deja crecer y evolucionar. Es como si yo viviera en una caverna en la que paso frío, en la que paso hambre, pero como es lo que conozco me conformo, no quiero salir de la caverna a saber lo que me puedo encontrar. Entonces eso es una zona de confort que es limitante. Si estoy en mi caverna con mi fuego encendido, comiendo lo que he cazado o lo que he podido sacar de la tierra, y sé que hay otro mundo y cuando termine de comer salgo por ahí, entonces no hay ningún problema. El problema es cuando la zona de confort nos está evitando crecer, mejorar y evolucionar. Digamos que la dificultad es en identificar, ¿no? Exacto. Ese impedimento, claro, pues, uno que nos ata. Claro, uno tiene que notar qué está restringiendo su libertad, qué está restringiendo su ilusión, su entusiasmo, su confianza, su esperanza, su sensación de capacidad de hacer frente a los retos. Entonces, de esa sensación de limitación viene la voluntad de exploración. Y entonces la persona deja de tener ese papel donde sencillamente se conforma con algo que es, bueno, la vida es así, y empieza a buscar si la vida podría ser de otra manera. Bueno, pues muchísimas gracias. Con todos estos consejos nos quedamos y afrontamos la vida con actitud, ¿no? Sí, con ilusión. Es decir, hay muchas más cosas bonitas en la vida que cosas feas. Si nos empeñamos en mirar solo donde está lo feo, nos parecerá que la vida es fea. Si miramos hacia todas las cosas que hay bonitas, veremos que hay fealdad, que nos dolerá, pero eso no nos quitará el amor por la vida. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias.